Yo quiero agradecer, porque este libro está aquí realmente hoy, gracias a dos personas que muy brevemente citaré. Pilar Sánchez, la editora de Dauro, fue la que me convenció, porque yo estaba escribiendo otra cosa y me dijo, no, tú haz esto. Después me hizo de rectificarlo 3 veces, hasta que cogimos el tranquillo. Pero tuvimos que empezar porque ella me lo dijo, porque yo no pensaba escribir esto. Es más, estaba escribiendo una farsa de humor, estilo aquella de Vizcaíno Casas, para retratar la situación que estamos viviendo en España, porque eso es algo que se puede constatar, la situación que estamos viviendo. Otra cosa es que yo diga que los causantes, los máximos causantes, sean malos ni no tengan la dignidad que tenemos las personas. No, pero que han hecho barbaridades, que son las que hablo en el libro, sí. Dicho esto, también durante el tiempo, porque se nos echaba el tiempo encima, venían las elecciones, y Pilar ha dicho, y es verdad, en 2 meses me he visto, digamos, en la obligación, entrecomillada, de terminar una obra que requiere básicamente mucha información. Para mí, lo mío es escribir novelas y lanzar un mensaje, no esto. Pero es que el mensaje estaba ahí clamando con sangre, porque es la situación que todos padecemos. Pero la padezco yo, que tengo hijos con 30 y tantos años en mi casa, y más de algunos de ustedes les pasará igual, y se ha perdido el trabajo, y se ha gastado el dinero de muchas maneras. De todo eso habla el libro, pero no quiero salir del guión para no extenderme. La otra persona es una persona que está aquí en la sala, que me honra con haber venido con su marido, que se llama Puri Martins, y que es una escritora que me ha animado mucho a continuar lo que yo ya me había cansado, porque el tiempo se nos echaba encima. Dicho esto, ¿por qué escribí este libro? He dado unas pinceladas, porque algo dentro de mí, como ciudadano que soy, igual que todos ustedes, padecía y padezco la situación a la que se nos estaba abocando, a la que se nos estaba llevando. Insisto, no hago juicio de los que lo han hecho, pero sí de su obra, sí de su obra. Comencé a escribir una novela pintoresca, como he dicho, y cambié pues porque Pilar me lo dijo, ¿no? Esta especie de ensayo, porque literalmente no es un ensayo, tampoco es una novela, aunque el título diga El cabreo nacional, es algo que apunta en serio. Conforme yo iba escribiendo, notaba cómo algunos de los personajes, por ser un poco poético en la expresión, la tinta se iba levantando hasta formar monigotes que me decían algo, sobre todo la voz de ese pueblo silencioso, que como los españoles somos como somos, estamos muchas veces que no sabemos reclamar lo que es totalmente nuestro. Y entonces los políticos han llegado a una consideración, que es mía, repito, todo lo que digo aquí es mío, lo pueden o no compartir, pero en mi opinión, el político está para servir al pueblo y es realmente el pueblo el que sirve al político. La libertad nuestra, 5 minutos mal contados, porque ahora se vota más rápidamente, y nuestra libertad queda enajenada durante 4 años. Y ya hablaremos en algún capítulo de lo que hacen y ganan los políticos. Eso es otro escarnio. Entonces, los personajes iban tomando esa forma y, como tuvimos esa noticia de que se adelantaban las elecciones, pues tuve que pisar el acelerador y en este momento tenemos aquí ya, hoy, a 2 semanas escasas de las elecciones, el capítulo El cabreo nacional. Vamos a ver lo primero, y yo creo que ha hecho Pacurri una exposición tan clara que puede explicitar mejor que puedo hacer yo ya lo que voy a decir del libro. Pero lo primero que hace el lector, lo que hacemos ustedes y yo cuando tenemos un libro nuevo entre las manos, es ojearlo, con H, y ojear sin H, para ver si encontramos algo que nos dé una pista y que nos invite a la lectura. Yo voy a intentar brevemente, porque comprendo de que estamos en un tiempo limitado y no se puede hablar de manera abierta, como en un diálogo y sin prisa, intentaré sintetizar brevemente lo suficiente para que puedan entender qué representa o qué es, en mi opinión, en mi intención, el cabreo nacional. Miren ustedes, insisto que creo que esto que voy a decir ya no es mi opinión, pero voy a seguir hablando de mi opinión. En el 2004, los que están en el gobierno ganaron las elecciones porque se la encontraron.
porque no las tenían ganadas ni mucho menos. Pero es que en el 2008 nos engañaron al pueblo, porque todos ustedes recuerdan aquel Sancho Panza y Don Quijote que representaban a los dos países, y es una definición gráfica sin insultar a nadie, por supuesto, Pacurri, donde uno parecía a Don Quijote, que era el que representaba al PP, y otro parecía más a Sancho Panza, porque es más orondo, más afable, más tal cual, que era el señor Solves. Solves nos dijo literalmente que la economía estaba bien y guardaba en el bolsillo un informe del Banco de España contradiciendo al entonces gobernador del Banco de España, Caruana creo que se llamaba, donde decían los inspectores del Banco de España de que en contra de la opinión del gobernador la economía estaba mal. Ese informe nos lo hurtaron. Luego ganaron unas elecciones mintiendo al pueblo. Eso a mí me duele, porque si soy demócrata y respeto lo que en unas urnas se delibere y se haga, lo que no me puede convencer es que ganen de esa manera. Eso no es ganar, eso es otra cosa, eso es mentir. Y eso lo digo en el libro. Yo no pretendo, porque yo no sé la manera de pensar de las personas que están en esta sala, y nadie piense de que estoy poniendo a un lado como si fuesen los cabritos y a otro lado los que son malos, los buenos y los malos. No, no. Lo que estoy tratando es de ser consecuente con lo que constato, y todos ustedes pueden constatar, que es la realidad de lo que ha pasado y existe en España. Yo no hago juicios, insisto, de las personas que lo han conseguido o que lo han logrado por desaciertos o por una negligencia o por lo que sea. Voy a admitir que mala voluntad no deben de tener, pero lo que hago es decir, ha pasado esto y lo reflejo aquí. Y eso realmente me indigna, como a muchos les ha indignado y han salido a la calle. Pero es que el cabreo nacional pasa de la indignación, que es el sentimiento interior, a la exteriorización, que es el cabreo. Y los españoles somos muy dados y muy gráficos a saber exteriorizar las cosas. Y al decir cabreo, todos ustedes me entienden literalmente lo que estoy diciendo. Una indignación que explota y que dice por qué y cómo se arregla, y te dicen, después de mentirte, que la economía está muy bien, que no tienen una varita mágica. Palabras textuales del presidente del gobierno. En el 2008 nos mintieron y después la situación se ha ido deteriorando. No voy a hablar ya de los millones de parados que hay, que son 5, que todos lo sabemos. No voy a hablar de eso. Y no voy a hablar de que en los comedores de Cáritas, muchas personas de la clase media, que está cada vez más destruida, se tienen que quitar la corbata porque desentonan y se tienen que poner en la cola para tomar un plato de comida. Eso tampoco me lo he inventado yo, sigo sin hacer juicios de valor de nadie. Pero esta es otra realidad. ¿Y saben por qué? Porque tienen muchos que elegir entre pagar la hipoteca y comer. Y como pierden la casa, deciden comer de la caridad pública. Esa iglesia que han denostado y han tratado tan mal los socialistas, ahora resulta que tiene que ser donde vayan a refugiarse los que ya no tienen ni siquiera para comer. Todo eso también lo constato en el cabreo nacional. Pero esta crisis, con ser muy grave económicamente, no es solamente una crisis económica, es una crisis institucional, que cada uno de los partidos tiene su culpa en ello, pero es una crisis también de carácter ético. Han pretendido enfrentarnos a los españoles de manera inconsecuente con la ley de la memoria histórica, cuando aquello ya estaba olvidado, el caínismo entre las dos Españas, y que se superó felizmente en la transición que nos dimos. Pero había que desenterrar muertos para enfrentarnos con los del bando contrario. Aquí no hay bandos. No me gusta la expresión porque es grosera, pero repito lo que dijo un escritor como Pérez Reverter. La contienda nacional fue un acto fratricida, una puta mierda, con otras palabras, y perdonen la expresión. Quiero decir de que ya no hay que buscar ni ganadores ni vencidos, pero hay que continuar viviendo, no enfrentando. Nos han enfrentado o lo han hecho de manera inconsecuente. Y han hecho, hablando de esa crisis de tipo ético, que una niña con 16 años pueda libremente decidir si aborta o no. Y han puesto el aborto a la carta. No voy a extenderme en el tema, pero ahí está, son datos.
El cabreo nacional pretende, como un ensayo o sucedáneo del ensayo, ser serio y analizar y profundizar, con un lenguaje mordaz pero claro, llamando a las cosas cada una por su nombre. Es cabreo porque estamos ya todos hasta aquí. Ya estamos saciados. Ya, ¿qué más nos pueden ya quitar? Si hay quien no tiene dónde vivir ni tiene dónde comer, ¿qué más nos pueden quitar? Es nacional porque no me afecta a mí, me afecta a mí y le afecta a la gran mayoría de los españoles. Es ensayo porque partiendo de una realidad he pretendido verter una opinión sobre ella personal, pero tratando de que sean datos objetivos, más que subjetivos. Y al final, como ensayo, o propuesta de ensayo, aporto una serie de medidas que creo que servirían para aliviar la situación y que están recogidas al final del libro en una especie de decálogo. Podrán ser más o menos acertadas, pero yo le digo a ustedes que algunas de ellas ya están puestas en práctica en otros países. Decía que el estilo del libro, además de mostrar con pelos y señales la realidad, habla de los personajes y, como bien ha dicho antes Pacurri, el bisturí de la palabra intenta hacer un retrato mordaz, pero sin apartarme de la realidad, al menos en lo que es más posible, ¿no? Si ustedes cogen el libro en la página 17, yo digo, que también lo ha recordado Pacurri, evocar a ZP nos trae a la memoria a Quevedo, cuando hace sus críticas a los sabios de Grecia. Cátulo tiene errores, Cicerón es algo absurdo, Juvenal sus desbarros, Aristarcos resulta insulso. No me he querido extender más porque había más sabios. Zapatero posee los desaciertos de todos ellos, pero la sabiduría de ninguno. Ha demostrado ser un estadista pésimo y a la vista están los resultados que le avalan. Si miento, díganme en qué. Yo me digo lo que veo, lo que leo, lo que entiendo, sin atacar a la persona, insisto una vez más, sino a lo que la persona hace o deja de hacer.